¿Qué es la resistencia eléctrica? Un circuito que pasa flujo de corriente eléctrica que actúa como una obstrucción o se resistirá en el conductor. Sus unidades son ohm. En el triángulo de la ley de Ohm vemos que la resistividad es igual a la diferencia de potencial eléctrico entre la intensidad de corriente. A mayor resistencia, menor corriente eléctrica. Si la diferencia de potencial es mayor, mayor será la corriente. Estas fórmulas para cualquier conductor, ya sea que cumpla o no con la ley, o que la resistencia sea constante o no. Pero, ¿qué es lo que sucede con la intensidad de corriente eléctrica? La intensidad de corriente se mide en amperios, la diferencia de potencial en voltios y la resistencia, como dijimos, en ohmios. Ahora, la intensidad de corriente convencional, o sea, en cargas positivas, se dirige como se ve en la imagen, desde el extremo de mayor potencial al extremo de menor potencial, positivo al negativo. Entonces, como vemos, la intensidad de corriente se mueve, pasa por el primer resistor, luego al segundo, hasta llegar al extremo negativo de nuestra fuente o generador. De esta manera podemos observar un circuito de dos resistores y estos dos tienen valores de 10 kilo ohm y el otro de 8 kilo ohm que están conectados en serie. Se tiene un circuito en serie con 12 voltios y resistores de 10 kilo ohm y 8 kilo ohm. Para calcular la intensidad de corriente que pasa por cada resistor, se utilizó amperímetros. Estos se tienen que colocar en serie con el resistor 1 y el otro amperímetro con el resistor 2. Estos se obtiene la intensidad que entra y sale al cerrar el switch. Procedemos a colocar, a unir los, el sistema. Otra cosa en cuenta sería cómo se coloca el amperímetro. El extremo positivo es donde se encuentra el punto al lado del amperímetro y el negativo es el otro extremo. Se coloca positivo del amperímetro con positivo de la batería y negativo del amperímetro con negativo de la batería. La intensidad de corriente es constante. La misma cantidad entra y sale de cada resistor. Entonces se coloca el amperímetro superior para que dé un valor positivo. Ahí procedemos a conectar el sistema para probar invertido para poder observar cuál es la cantidad. Entonces tenemos que colocar el amperímetro superior para que un valor positivo de 667 microamperios, dando igual en ambos. En este caso tenemos un circuito en serie bastante pequeño, ¿verdad? Solo son dos resistores con diferentes capacidades, ¿verdad? En este caso ocupamos voltímetro que vamos a conectar de forma paralela los resistores. En este caso siempre es importante tener en cuenta la polaridad de los circuitos. Por ejemplo, en este caso el lado positivo del voltímetro va a ir con el lado positivo. Tenemos que hacer este cruce, que es algo extraño, pero siempre conservando la, la polaridad, ¿verdad? Entonces hacemos estas líneas acá, llegamos a conectarlas y ya nos da un voltaje. Con el otro es un poco más sencillo, lo único que tenemos que hacer es conectarlo directamente. Acuérdense que los voltajes de un circuito en serie en un resistor, en el caso de los resistores, van a sumarse porque la corriente es la misma. En este caso tenemos los dos valores de los voltímetros y experimentalmente podemos encontrarlos también, sabiendo que la corriente es igual en todos los puntos. Eso es como una malla simplificada. Ahí tenemos los valores, 677, 536,
suman 12 voltios y la resistencia total del resistor sería al final 0.18 microohmios. Bastante sencillo para este ejercicio. Tenemos lo que es un pequeño circuito, el cual consta de una batería, un interruptor y dos resistencias en paralelo. La batería tiene una capacidad de 12 voltios. Tenemos lo que es una resistencia de 10 kilo ohms. Y por último, a la derecha, también tenemos lo que es una segunda resistencia de 8 kilo ohms. Vamos a explicar la dirección de la intensidad de corriente. Como podemos ver en la imagen, la dirección de la intensidad de corriente va desde el punto de mayor potencial y se va desplazando por el circuito hasta el punto con menor potencial. Aquí podemos ver en el circuito cómo va desde el lado positivo, se llega avanzando por el circuito, se llega a encontrar con la resistencia, luego sigue avanzando cubriendo el circuito hasta llegar a la segunda resistencia y ahí sigue circulando hasta llegar a este punto que sería el punto con menos potencial, que sería el lado negativo de la batería. Aquí tenemos las fórmulas para los circuitos en paralelo. Para el voltaje tenemos de que va a ser siempre constante. En cualquier resistencia vamos a tener el mismo voltaje. Luego tenemos la intensidad de corriente, que va a ser igual a la intensidad de corrientes individuales, a la suma de todas ellas. Aquí podemos ver de que la intensidad de corriente está dividida en cada una de estas resistencias. Y por último, la resistencia total va a ser igual al recíproco de las sumas inversas de cada resistencia. Y aquí podemos ver lo que es las ecuaciones de la ley de Ohm. Esto nos va a servir para poder calcular lo que es la intensidad de corriente total del circuito o las corrientes individuales de las resistencias. Soy Javier Rivas y le explicaré un circuito de resistores en paralelo. Como vemos, tenemos el resistor 1 y el resistor 2. Le colocaremos el voltímetro para saber la diferencia de potencial de cada resistor. Aquí se lo conectaremos en paralelo con positivo a positivo para calcular la diferencia de potencial. Y para saber el voltaje de un circuito en paralelo, sabemos que el voltaje es constante de todo el circuito. Y para saber la intensidad de corriente utilizaremos el triángulo de la ley de Ohm. Se puede obtener la intensidad de corriente porque el voltaje es el mismo. Aquí lo comprobamos y vemos que es el mismo. Y que pasa por los resistores se utiliza para el amperímetro. Como vemos, aquí la corriente fluye de polo positivo de la fuente hacia positivo del resistor 1, saliendo del negativo y llegando al negativo de la fuente. Y lo mismo para el resistor 2. Llega al positivo y sale el negativo llegando al negativo de la fuente. Aquí utilizaremos el amperímetro y lo colocaremos en serie con cada resistor. Aquí lo colocamos al resistor 1 y lo conectamos del polo positivo del amperímetro al positivo de la fuente. Y lo mismo haremos para el resistor 2 para calcular la intensidad de corriente de cada resistor. Aquí lo estamos conectando en serie y vemos que la intensidad de corriente va a ser diferente, y para encontrar la intensidad de corriente total la vamos a sumar la intensidad 1 más la intensidad 2. Aquí ya lo conectamos por lo positivo del amperímetro al positivo de la fuente. Y para comprobar utilizaremos las ecuaciones para comprobar la simulación, encontrando la intensidad de corriente y comprobando que es distinta y calculando la resistencia del circuito.